Le planteo las alternativas para ver si usted tiene alguna otra. Se ha planteado muerte cruzada, que es la voz de casi todo el mundo, analistas, periodistas, desde las distintas instancias del país, se habla de que en este momento, este es el momento de aplicar la muerte cruzada, un derecho constitucional. Segundo, le queda al gobierno volver a negociar con los socialcristianos y con los correístas y dejar que se tomen el gobierno y el Estado y se salgan con la suya. Tercero, una consulta popular que no entiendo qué se plantearía en esa consulta popular de la que habla el presidente y algunos miembros del gobierno. Y la cuarta, sí, la muerte lenta y ver a dónde llegamos si seguimos como estamos. Gracias, Janet. La última alternativa no es viable porque eso implicaría que el gobierno baje los brazos y eso no está ni en el marco de la responsabilidad ni en la personalidad del presidente Lasso. Indudablemente, alguien que ha triunfado en la vida personal, como es el caso del presidente Lasso, es porque ha sido un luchador, alguien que no se deja y eso desde luego imprime en su gestión de gobierno. Sobre la posibilidad de un reencuentro con algunas fuerzas políticas en el Parlamento, en términos generales es complejo porque a las condiciones estructurales se suman las coyunturales que complican supremamente esas posibilidades. El Partido Social Cristiano ha tenido una posición no absolutamente radical, depende de cada tema, pero en el caso del correísmo sabemos a ciencia cierta que más allá de una oposición beligerante, cualquier transacción política pasaría por un requerimiento de impunidad y eso no va a ocurrir. Sobre la otra alternativa que claman desde hace tiempo atrás muchos sectores de la muerte cruzada, Janet, lo que no puede perderse de vista son los intangibles, los indirectos que en términos de costos, no solo democráticos, sino económicos, sociales, implica una aplicación de esta herramienta. De tal modo que sin que se descarte que en perspectiva pueda usarse este mecanismo, al momento no es lo prioritario. Y en ese contexto entonces lo que queda es este otro instrumento de la consulta popular, que tampoco es fácil, ¿no? Porque regularmente se convierte en un plebiscito sobre la aceptación o la popularidad del gobierno y se pierde de vista el contenido de las preguntas. Allí hay que hacer un gran esfuerzo de síntesis y fundamentalmente comunicacional, de tal modo que esto sirva efectivamente para que la población se pronuncie. Pero hay que reconocer, esta es una crisis de inestabilidad política cuyas características no aparecen del todo. A veces es nada más la punta del iceberg lo que se ve, pero detrás de eso hay toda una compleja trama, una cantidad de intereses, y en medio de todo esto tenemos los escándalos adicionales que han surgido estos días. De tal modo que en perspectiva lo que se proyecta es, a partir del análisis, la implementación de una consulta popular. ¿Para consultar qué? Hay varios temas. En esa tarea, desde algunas semanas atrás, se encuentra empeñado el gobierno dialogando con diferentes sectores, no precisamente políticos exclusivamente, sino sectores sociales, de la academia, que desde hace rato vienen planteando una serie de temas. Claro, lo óptimo sería que, reconociendo todo lo perniciosa de la arquitectura que dejó el correísmo y la necesidad de corrección de otros problemas estructurales, esta consulta sirva para preguntar sobre una reforma política integral, pero sabemos que eso es bastante complejo. Es decir, que en la temática que presentan los diversos sectores se está analizando para definir cuáles serían los tópicos sobre los cuales se le pregunte a la ciudadanía. Pero ahora, siendo tan complejo el tema y tan urgente la necesidad de hacer algo, ¿qué va a pasar en ese interín? En ese interín de hasta que pensemos qué le vamos a preguntar al pueblo y qué tipo de problemas podemos arreglar consultándole al pueblo, ¿qué va a pasar en el interín? Dos situaciones, la una de carácter político y la otra de orden jurídico. Sobre lo jurídico se están haciendo las evaluaciones a efectos de establecer paralelamente algún otro tipo de mecanismos que no sea precisamente la aprobación de leyes, lo que permita que
algunos de los medios para conseguir los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo puedan implementarse. Y en el orden político hay que hacer un replanteo, porque definitivamente no podemos pecar de ingenuos asumiendo que se puede restablecer una relación con buena parte de la Asamblea Nacional, porque además de las motivaciones que normalmente están instaladas allí, sin duda alguna hoy tendremos una bandera de resentimiento que tratarán de flamear por todo lado. Y en ese sentido, una gran reforma política que, por ejemplo, modifique cómo funcionan hoy los partidos políticos. O sea, cómo una gran reforma política puede generar un mejor entorno y ambiente con mejores políticos. Porque yo a veces digo que no sé si el problema es de las instituciones o de las leyes, el problema es de las personas. Esos son los miembros de esos partidos políticos los que tuercen la figura y finalmente terminan utilizando el poder político para promover intereses personales, como por ejemplo el canjear votos por que dejen libre al uno o que dejen libre al otro, que permitan el regreso del otro, que le limpien el pasado jurídico. Es decir, como esos chantajes y esos condicionamientos. Eso no creo que está en ninguna estructura partidista contemplado. Eso ya es acción de las personas. Entonces, no sé hasta qué punto promovemos estas revoluciones y cambios, digamos, consultarle al pueblo y generar expectativas sobre grandes cambios, cuando el gran cambio está ya en la voluntad de esas personas. Hay de todo, pero precisamente porque las organizaciones políticas deben cumplir una serie de funciones que van más allá de presentar candidatos en procesos electorales. Es fundamental ir a una revisión del sistema de organizaciones políticas, porque Janet, reconociendo todas las deficiencias que han tenido los partidos políticos que tuvieron vigencia luego de 1979, si confrontamos con la realidad actual, vamos a encontrar que este propósito del correísmo de ir a un modelo del partido único antiliberal, lo que determinó es que se establezcan unas reglas de juego que prácticamente han llevado a un desquiciamiento del sistema, porque usted encuentra hoy organizaciones políticas hasta en el nivel parroquial que lo que hacen es participar electoralmente y punto. En alguna parroquia del cantón Cotacache, en Imbabura, en la última elección seccional, se llegó a una situación patética, porque casi no había en el padrón electores que no sean candidatos. Tantos movimientos parroquiales, cantonales, provinciales y nacionales. De tal modo que en la medida que exista esta proliferación tan fácil de organizaciones políticas, es imposible que se cumplan con las funciones que les compete modernamente a los partidos políticos, porque además se establece una competencia desleal. Mientras un partido nacional puede dedicarse a temas de formación, de capacitación, usted a nivel parroquial lo que tiene es candidatos que finalmente en elecciones compiten en las mismas condiciones. El que se continúe eligiendo a los asambleístas en primera vuelta electoral indudablemente afecta al sistema, porque complica la gobernabilidad. Tenemos un carrusel de candidatos presidenciales que de alguna manera terminan incidiendo para alar a algunos de sus candidatos asambleístas, y en consecuencia tenemos una asamblea o un congreso absolutamente fragmentado, mucho más de lo que acontecía históricamente. Entonces, sin duda alguna, reconociendo la necesidad de estos cambios individuales, de los cambios culturales, también la arquitectura institucional incide. Y en eso hay que ser claros. El correísmo instaló una estructura institucional para favorecer a su proyecto político sin importarle lo que pase con el país. ¿Está descartada entonces por ahora la muerte cruzada? Sí, por ahora está descartada. O sea, por ahora, todavía hay una posibilidad de que lo vuelvan a contemplar. Es que no deja de ser una herramienta constitucional que puede ser una salida a una crisis política. Pero como le decía inicialmente, no se puede perder de vista que esto tiene una serie de costos, que no necesariamente aparecen en la superficie, pero que terminan complicándole la vida al país. Toda elección es un trauma. Sí. Y cuando es abrupta, muchísimo más. Y hay afectaciones de carácter económico y por los problemas económicos también de carácter social. Ahora, para poder convocar a una consulta popular sin muerte cruzada,
se necesita el aval de la Asamblea Nacional y de la Corte Constitucional. ¿Y ahí cómo van a hacer? Si tienen Bueno, a toda la Asamblea, ya eso está negado. existen mecanismos a través de los cuales, ante la negativa de la Asamblea Nacional, igual el Ejecutivo puede implementar acciones para que una propuesta de consulta popular salga adelante. Yendo directo a la Corte Constitucional, ¿cómo sería? ¿Cuál es esa vía? Existen allí el mecanismo jurídico para el efecto, porque el otro significaría que simplemente un gobierno quede rehén de una mayoría de asambleístas que privilegien sus expectativas en una agenda más subalterna, y eso el ordenamiento jurídico no lo permite. Ahora, por ejemplo, desde Pachacutic, desde la presidenta de la Asamblea Nacional, no sé, está como desde el fin de semana diciendo, oiga, pensémoslo, la muerte cruzada no es la mejor opción, es muy caótica, nos va a llevar al caos y no vamos a poder arreglar nada. Dialoguemos, como que abramos nuevas puertas al diálogo. Ese no es una alternativa, no sé en qué condiciones podrían estar abiertos nuevamente al diálogo. Dos cosas. La primera, me parece que cuando la mayoría de asambleístas negaron el proyecto de ley del Ejecutivo, lo hicieron desde un simplismo y sin prever los escenarios que eso podía generar. Evidentemente hoy estamos viviendo una agudización de la crisis como consecuencia de ello. El llamado al diálogo no siempre es sincero, por un lado, y por otro, las condiciones concretas, sí, puede ser con determinados sectores, pero en términos generales, cuando observamos las declaraciones cada vez más encendidas en el ánimo de victimizarse y de evitar que las cosas fluyan, que no sea por los vericuetos de la legalidad, sin tomar en cuenta la dimensión ética de la política, obviamente hay que reconocer que las posibilidades de un diálogo productivo son bastante reducidas. Queda descartada también la posibilidad de volver a los inicios del gobierno, digamos, cuando arrancó el gobierno, que días previos, digamos, a ya empezar con su trabajo, rompió con el Partido Social Cristiano y con el correísmo. En este momento como que esos dos partidos están allí diciendo, bueno, pues aquí estamos y ya sabes cuáles son las condiciones para que te dejemos gobernar. Janet, en general, las reglas de juego del sistema no permiten coaliciones de gobierno, y eso es lo que explica el por qué hayamos vivido históricamente en esta novela de las mayorías móviles. Si esto en términos generales ha tenido estas características, en lo circunstancial es mucho más complejo, no solo porque se han instalado más enfrentamientos, sino porque además, reitero, sabemos que del lado del correísmo, básicamente el requerimiento irá por la línea de la impunidad, y eso es algo en lo que no va a coincidir el gobierno. En este momento, pues el gobierno, no sé si hay esa duda, ¿no? Si es un exabrupto del presidente de la República o esto está planificado, el haber ya declarado la guerra. Ya estos 5 asambleístas vinieron y pidieron dádivas a cambio de votos. Este ex candidato pidió o sugirió un arreglo de sus problemas en el SRI y pues eso generó una noticia crimen que ahora está siendo investigada por la Fiscalía General del Estado. Pero, ¿cuál es el espíritu de esta posición que tiene el presidente de la República? Porque eso parecía una antesala a la muerte cruzada. Es un resultado del hartazgo frente a tanto bloqueo y a tantos estímulos subterráneos que evidentemente continúan existiendo en el país, porque tampoco vamos a rasgarnos las vestiduras asumiendo que este es un capítulo inédito, que antes no acontecía. No, culturalmente en política es evidente que siempre han existido este tipo de motivaciones para la actuación de determinados actores. Pero hoy da la impresión que esto se ha agudizado, y en gran parte por la debilidad de las organizaciones políticas. Porque antes, básicamente, lo que correspondía es negociar, dialogar democráticamente con los líderes de las organizaciones. Hoy resulta que esto, excepto una que otra bancada, es tan deleznable que prácticamente el diálogo es 1 a 1, y eso dificulta sobremanera. De tal modo que hay que entender la posición del presidente de la República como una reacción ante tanta dificultad
ante un bloqueo que termina siendo intransigente, que no está determinado necesariamente por los contenidos de los temas, sino por posiciones políticas y por búsqueda de satisfacer otro tipo de expectativas. Ahora, pero para que esto no se convierta en un boomerang, el presidente de la República tiene que también ser responsable con sus declaraciones y aclarar, primero, las circunstancias en las que se dieron esas conversaciones que ya se han criticado por no ser correctas. Visitar a un ex candidato o a un jefe de alguna bancada o líder de alguna bancada directamente en su fábrica para poder conversar fuera de los lugares como naturalmente políticos, por llamarlos o definirlos de alguna manera, eso ya se ha criticado y yo me uno a esa crítica. Por otro lado, se conversa con 5 asambleístas en la casa de un asesor de uno de los presidentes de un departamento. También, como que ya eso genera un mal ambiente, un mal olor frente a lo que se estaba queriendo hacer. Y por otro lado, si es que hay una denuncia, tiene que ser con las pruebas sobre la mano, no vemos las pruebas ahí. A ver, algunos aspectos sobre lo que usted señala, Janet. Uno, entiendo que la conversación que mantiene el presidente de la República con el ex candidato Hervas es complementaria a los diálogos que han venido manteniéndose y que han sido materia de pronunciamientos públicos con la izquierda democrática, con su bloque legislativo. De tal modo que no es que a partir de la conversación con el señor Hervas se analizaba la ley de promoción de incentivo de inversiones con la izquierda democrática. Es una cuestión fortuita en el periplo en el que se encuentra el presidente para un acto por el Día Mundial del Agua en Cotopaxi. Segundo, creo que tenemos que despojarnos de estas condiciones de satanizar los diálogos políticos en virtud de en dónde se realizan. Es frecuente que las conversaciones políticas se realicen o en las dependencias públicas o en un café o en el domicilio de alguien. Eso en sí mismo no está mal. Sí, tal vez lo óptimo sería que siempre esto sea exclusivamente en las dependencias públicas. No siempre es así, pero tampoco en sí mismo es malo. El problema son los contenidos de lo que allí se dialogue. Y sobre lo otro, le decía en algún momento de la conversación, Janet, si es que nosotros exclusivamente circunscribimos el análisis de estas conductas que están siendo cuestionadas a la legalidad, lo más probable es que terminemos en nada. Uno, porque desde lo legal, el esclarecimiento de los hechos requiere del cumplimiento de una serie de requisitos formales. Y no siempre se puede contar con esos mecanismos probatorios, pero eso no significa que no sea verdad. Lo segundo es que en términos de oportunidad, la justicia no se caracteriza por tramitar estos procesos con la celeridad del caso. Se demoran años, se pierde la atención de la ciudadanía, de los analistas, y de a poco allí en medio de la demora y la oscuridad, a veces termina en nada. Por eso la necesidad en la política de no limitarnos exclusivamente al tema legal, porque a veces el legalismo termina siendo una alcahuetería de las inmoralidades. Es adecuado que en la política reconozcamos que independientemente del ordenamiento jurídico, hay una dimensión ética, cuyos principios y cuyas reglas morales deberían ser interiorizadas, y en eso las organizaciones políticas deberían ejercer una gran labor, de tal modo que no busquemos, a partir de la legalidad, licuar las circunstancias, victimizarnos y a partir de ello salir impunes y más bien culpar al otro de algo en lo que sabemos que estamos involucrados como pecadores. Claro, pero si todo esto finalmente termina siendo una trampa política, ¿para qué el presidente se metió en esto? O sea, es el presidente el que finalmente acude a las instancias judiciales y por eso hoy la pregunta de si es que en su momento les hicieron propuestas indebidas, indecentes o inaceptables, porque no lo denunciaron en su momento y lo denuncian ya cuando el hartazgo y el caos está ya presente. A ver, dos cosas, Janet. Uno, porque es inevitable. O sea, se formulan estas declaraciones y digo, indudablemente tiene un ribete legal. No se puede perder de vista eso. Lo que digo yo es que no se puede limitar exclusivamente al análisis de la legalidad, que también lo ético cuenta. Y lo segundo, yo entiendo que el presidente de la República
no conoció oportunamente de los detalles de los diálogos, sino de lo que políticamente era la necesidad informativa sobre la viabilidad o no de la aprobación de la iniciativa legal del Ejecutivo sobre las inversiones. Yo entiendo que con posterioridad accede a la información de estos detalles en donde fluyen este lado oscuro de las conversaciones. Porque en el otro caso, recordemos, el presidente hace alusión a la conversación con el señor Hervas antes de que se produzca la votación en la Asamblea sobre ese proyecto de ley. Por último, y dado el enredo que tenemos enfrente y que usted ya lo ha descrito también y ha hecho sus aportes, ¿qué va a pasar, me pregunto, con el Tratado de Libre Comercio con México, el Tratado de Libre Comercio o los acuerdos comerciales, para no decir esas malas palabras, acuerdos comerciales con México, con China, con Costa Rica, con Guatemala y todo lo que se venía, la Alianza del Pacífico? Es muy difícil porque todo aquello que requiera intervención de la Asamblea Nacional va a estar sujeto a los efectos no solo de lo que ha venido aconteciendo, sino de este último episodio en donde, reitero, asumo que va a haber una suerte de búsqueda de revancha, de que afloren los resentimientos, y entonces la dialéctica que se instale va a ser la del amigo-enemigo, ¿no? Todo lo que sea en contra del gobierno será bienvenido, sin percatarse de cuán beneficioso o perjudicial es para el país. Lamentablemente, ese es el escenario que hay que afrontarlo, y desde el gobierno tenemos que buscar los mecanismos, en medio de todas estas dificultades, de ir saliendo adelante con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Con eso me voy a quedar. Gracias. A usted, Janet. Señor Juan Manuel Fuertes, por estar aquí con nosotros en Visionarias.